Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. En la anterior entrega hablamos de la ofensiva inicial georgiana sobre Abjasia y de las medidas que tomará el gobierno de Abjasia para defenderse de las fuerzas georgianas. Y hoy vamos a ver el desarrollo y el desenlace de la guerra de Abjasia y de la guerra civil georgiana, que también se estaba librando de manera paralela a la guerra de Abjasia, no nos olvidemos. Tras la ofensiva inicial georgiana en agosto de 1992, el frente se estabilizará y a lo largo de septiembre no se producirá ningún movimiento militar, ni por parte de Abjasia ni por parte georgiana. Pero los abjasios tendrán un problema y es que estarán rodeados por los dos lados, tanto por el lado este, por las fuerzas georgianas que se encontraban frente al río Gumista en Sujumi, como por el lado oeste, por las fuerzas georgianas que se encontraban en Gagra. Y el único contacto con el mundo exterior que tenían era el paso que había a través de las montañas del Cáucaso hacia Rusia. Y en ese paso es donde estaba el flujo tanto de voluntarios como de distintos suministros. ¿Qué pasa? Que lógicamente, al ser este paso un paso montañoso, en invierno se iba a ver bloqueado. Y ahí los abjasios sí que se iban a ver completamente bloqueados por todos los lados. Entonces se juntó este hecho con el hecho de que los abjasios, después de la embestida inicial georgiana, habían conseguido reorganizar sus fuerzas y entonces los abjasios decidirán llevar a cabo una ofensiva contra Gagra para recuperar el control de la frontera con Rusia y así poder mantener el libre flujo tanto de voluntarios como de suministros. Y cuando hablo de suministros no me refiero tanto a material militar, por lo menos no a material militar pesado, porque este fue obtenido de los establecimientos militares rusos que había en la propia Abjasia y no fue material militar enviado desde el territorio de la propia Rusia, sino que me refiero sobre todo cuando hablo de suministros, pues a ayuda humanitaria y todas esas cosas. Cuando los abjasios tomen la frontera, sí que es verdad que va a haber determinadas armas que acaben llegando a Abjasia, pero esto van a ser armas ligeras, tipo fusiles automáticos, algún lanzagranadas, comprados habitualmente en el mercado negro. Pero ya digo que el material pesado que tenga Abjasia lo va a obtener a partir de los propios establecimientos militares rusos que había en Abjasia y no va a ser material pesado que le envíe Rusia desde territorio ruso directamente. Por supuesto, lo que he comentado antes, el flujo de voluntarios también continuará una vez Abjasia retome el control de la frontera con Rusia. Y octubre de 1992 será la fecha elegida por Abjasia para llevar a cabo su ofensiva sobre Gagra. Los abjasios reunirán a todo lo que puedan y comenzarán su operación para recuperar el control de la frontera con Rusia. ¿Y de qué fuerzas disponían los georgianos en Gagra? Pues en este frente los georgianos habían acumulado bastante material pesado, de hecho tenían más material pesado los georgianos en este frente que el que utilizarán los abjasios en esta ofensiva. En cuanto al número de hombres, el número de hombres del que dispondrán los georgianos en este frente y el número de hombres que acabarán empleando los abjasios será bastante similar. Pero sí que habrá una diferencia importante, sobre todo en cuanto a la moral y a la disciplina, porque la moral de las fuerzas georgianas en este frente va a ser bastante baja y la disciplina va a ser bastante pobre. Hemos comentado antes que los georgianos tenían en esta parte del frente más material pesado del que acabarán utilizando los abjasios en esta ofensiva. Pero es que muchos combatientes georgianos, muchos militares georgianos, no estaban entrenados para utilizar ese material militar, entonces no les servía de nada. Puede parecer una explicación muy sencilla, pero será principalmente este hecho el que lleve a que los abjasios tengan éxito en su ofensiva sobre Gagra. Entonces, como bien hemos comentado, a principios de octubre los abjasios comenzarán su ofensiva y para finales de octubre los abjasios habrán recuperado toda la provincia de Gagra y habrán recuperado el control de la frontera con Rusia. Además, hay que tener en cuenta que los georgianos no tenían escapatoria, es decir, sí que llevarán a cabo algunas operaciones de rescate, de transporte, intentarán evacuar a algunos combatientes georgianos, pero la gran mayoría de los georgianos quedarán atrapados y serán o capturados como prisioneros por los abjasios o directamente aniquilados. Y además los abjasios conseguirán capturar buena parte del material militar pesado que tenían los georgianos en esta zona prácticamente intacto. Os voy a poner un vídeo a continuación de la televisión de Abjasia
en el que se cuentan estos hechos y se muestran imágenes de la ofensiva sobre Гагра, que yo creo que os puede resultar interesante. 48 дней Гагарский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагарская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагарской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием, у остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Tras tomar Гагра en octubre, el frente permanecerá estable lo que quede de otoño y a lo largo de todo el invierno. Y la guerra se convertirá prácticamente en una guerra de posiciones en la que, como mucho, se producirán intercambios de artillería y poco más. Hasta marzo de 1993, cuando se reanuden los combates. Esta vez la iniciativa volverá a recaer en los abjasios. Los abjasios lanzarán la llamada ofensiva de marzo, con la que pretenderán retomar el control de Sujumi. Esta batalla, como digo, se conocerá como la ofensiva de marzo, pero también se la podría denominar como la segunda batalla de Sujumi, porque fue la segunda batalla que se libraba por la ciudad de Sujumi. Y esta batalla, resumiendo bastante, consistía en poco más que un ataque frontal contra la capital, con una parte importante de lo que tenían las fuerzas abjasias en ese momento. Esta ofensiva se llevará a cabo a lo largo del mes de marzo de 1993 y resultará en un rotundo fracaso para las fuerzas abjasias, que no conseguirán tomar la ciudad y sufrirán cuantiosas bajas. Es cierto que los defensores georgianos también sufrirán bajas, tampoco es que los abjasios tuviesen unas bajas inmensas y los georgianos tuviesen 0 bajas. Los georgianos también tendrán bajas importantes, pero al final los abjasios fracasaron en su intento de tomar la ciudad y tuvieron más bajas que los georgianos, es decir, que aquí podemos hablar claramente de una derrota abjasia. Y aquí os voy a poner otro vídeo de la televisión de Abjasia, una vez más, en la que desde el punto de vista pro-abjasio se muestran estos acontecimientos. Фронт. В 1993 году в середине марта абхазские вооруженные силы готовились к самой важной и сложной наступательной операции по освобождению Сухума, вошедшей впоследствии в историю как мартовское наступление. Сегодня, как и 24 года назад, идет дождь. Видимо, тогда погода давала знать, что произойдет что-то страшное и неотвратимое. Казалось, сама природа была против. Наши бойцы, может, и предполагали, что будут потери, но пути назад не было. Перед абхазскими отрядами стояла задача освободить территорию в нижнем течении реки Гумиста, тем самым дать дорогу идущим за ними однополчанам. И в ночь с 15 на 16 марта абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. La ofensiva de marzo de 1993, llevada a cabo por las fuerzas abjasias, había resultado en un rotundo fracaso. Pero independientemente de eso, había una cosa que había quedado bastante clara, y es que la iniciativa había recaído prácticamente por completo solo en los abjasios. En junio de 1993, los abjasios intentarán emular a los georgianos y llevarán a cabo su propio desembarco anfibio en la ciudad de Ochamchira. Que esto es algo que me sorprende bastante de esta guerra, o sea, la facilidad con la que ambos bandos realizaron desembarcos anfibios, porque un desembarco anfibio no es que sea tarea fácil.
Entonces los abjasios planificaron esta operación, que consistía en desembarcar en Ochamchira, en plena retaguardia georgiana, y enlazar con el enclave de Tquarcheli, que llevaba resistiendo a los georgianos desde principios de la guerra, para así golpear la retaguardia georgiana, cortar la carretera principal que iba hasta Sujumi y dificultar la logística georgiana todo lo que se pudiera. Los abjasios lograrán desembarcar con éxito prácticamente sin ninguna oposición. Al principio incluso tendrán cierto éxito en sus enfrentamientos con las fuerzas georgianas, lograrán aumentar el tamaño de la cabeza de playa, pero posteriormente los georgianos mandarán refuerzos y los abjasios se encontrarán en una situación de debilidad, y en estos encuentros que los georgianos tengan con los abjasios, los georgianos se impondrán con bastante facilidad. Los abjasios fracasarán en su intento por unir el territorio que controlaban de Ochamchira con el enclave de Tquarcheli, y viéndose completamente rebasados por las fuerzas georgianas, se dispersarán y se disolverán, dejando directamente de existir como grupo. Esta operación había resultado en otro claro fracaso para las fuerzas abjasias. Ahora bien, como digo, el grupo se acabó disolviendo como grupo, pero tampoco llegó a ser embolsado y aniquilado por los georgianos, sino que buena parte de sus integrantes se dispersarán y conseguirán huir al enclave de Tquarcheli, que era un enclave seguro para ellos, y desde ahí pues contribuirán a reforzar militarmente el propio enclave. Mientras tanto, en Sujumi, después del fracaso que hubo en la ofensiva de marzo, cuando los abjasios intentaron tomar la ciudad de manera frontal, mediante un asalto frontal, los abjasios se replantearán su estrategia y decidirán ir avanzando poco a poco por la parte norte, por la zona más montañosa, con el objetivo de primero tomar las alturas estratégicas que había alrededor de la ciudad y posteriormente acabar cercando la propia capital. Entonces el avance abjasio que se produzca esta vez será bastante lento, porque irán combatiendo pueblo a pueblo en toda esta parte norte de las montañas. Además, la lucha aquí tampoco será fácil, porque luchar en un territorio montañoso nunca es fácil. Pero bueno, irán poco a poco, pueblo a pueblo, asegurando cada localidad. Y a lo largo de todo junio y julio de 1993 avanzarán hasta a mediados de julio llegar a controlar las alturas estratégicas que había al norte de Sujumi. Como digo, el avance será bastante lento, pero al final esta estrategia acabó siendo bastante más efectiva. Y este avance se llevó a la vez que el desembarco en Ochamchira. Entonces aquí habría que ver. Está claro que el desembarco en Ochamchira acabó siendo un total fracaso, pero aquí también habría que ver si el avance abjasio, que sí que tuvo éxito en esta zona, se debió también en parte a que los georgianos tuvieron que distraer fuerzas para repeler el desembarco en Ochamchira. Entonces ya digo que aunque el desembarco en Ochamchira ciertamente fuese un fracaso, pero igual sí que cumplió en parte su función al distraer fuerzas georgianas y facilitarles la labor a las fuerzas abjasias que estaban avanzando por el norte de Sujumi. Y bueno, esto lo cuento más por curiosidad y por morbo que otra cosa, pero justo en estos avances abjasios que se produzcan por el norte de Sujumi, en el verano de 1993, los abjasios llegarán a enfrentarse a la organización paramilitar nacionalista ucraniana, una UNSO, que combatía en las filas georgianas. Que bueno, no sé si a algunos suena esta organización, pero básicamente una UNSO era una organización paramilitar nacionalista ucraniana de extrema derecha, que tenía una rama política y una rama paramilitar, que llegó a participar en varios de los conflictos que surgieron en el espacio soviético, no solo en el de Abjasia, sino por ejemplo también participaron en Transnistria o en la Primera Guerra Chechena. Y esto quizás os suene más si sabéis algo de la política de Ucrania y de la historia reciente de Ucrania, pero esta organización, una UNSO, será el principal embrión de otra organización que se llama Pravый Sector, que será una organización neofascista que surgirá en el año 2013 y que será una de las principales organizaciones que participen en el Euromaidán de 2013 y 2014, que acabe derrocando al entonces presidente Viktor Yanukovych. ¿Y qué hacían estos señores peleando en las filas georgianas? Bueno, ellos consideraban que Abjasia era aliada de Rusia y que Georgia era enemiga de Rusia. Entonces, combatir contra Abjasia era una forma de combatir contra Rusia. Y como digo, la participación de esta organización en realidad fue anecdótica, es decir, participaron varias decenas de personas como mucho, y destacaron sobre todo pues, en estos combates que hubo en todos los pueblos que había al norte en la zona montañosa de Sujumi.
En verano de 1993 había quedado claro que Abjasia puede que no hubiese ganado la guerra todavía, pero la estaba ganando. Entonces, lógicamente, esto generará un descontento importante en la retaguardia georgiana. Y aquí volverá a entrar en juego otro actor del que probablemente nos habíamos olvidado, pero que en realidad siempre estuvo ahí. Y es Gamsajurdia y sus partidarios. Los triadistas aprovecharán el descontento que había contra la gestión de Shevardnadze de la guerra y empezando desde junio, poco a poco, a lo largo de todo el verano, se producirá un alzamiento militar de los triadistas en toda la zona de Megrelia, que era la zona donde más apoyo tenían. Que es esta zona de verde que veis en el mapa, que abarcaba tanto la parte occidental de Georgia como la parte más sur de Abjasia, que estaba poblada por georgianos. Y aquí habría que destacar la ciudad de Zugdidi, que era la capital provincial, el puerto de Poti, que era un puerto bastante importante dentro de Georgia, y luego dentro de la zona más sur de Abjasia que llegarán a controlar los partidarios de Gamsajurdia, habría que destacar una ciudad que no aparece en el mapa, que se llama Gali. Obviamente los triadistas no van a llegar a controlar este territorio de un día para otro, sino que van a ir expandiéndose poco a poco a lo largo de todo el verano. Esto suponía un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas georgianas, pues ahora se abría un nuevo frente y las fuerzas georgianas no solo tenían que luchar contra los separatistas abjasios, sino que tenían que luchar además contra los partidarios de Gamsajurdia. Además, tenemos que tener en cuenta que justo la región donde se produzca esta rebelión ciadista se encontraba justo en el paso que había hacia Abjasia, por lo que la logística de las fuerzas georgianas se verá seriamente afectada e incluso hasta cierto punto a las fuerzas georgianas les será bloqueado el paso. Además, aquí se puede hablar de una retroalimentación, porque cuanto peor le fuese a Georgia en el campo de batalla en Abjasia y mayores derrotas tuviesen, mayor era el descontento social hacia Shevardnadze y mayores apoyos podían conseguir los ciadistas. Y cuantos más apoyos tuviesen los triadistas y más éxito tuviese la rebelión de los partidarios de Gamsajurdia, mayores dificultades iban a tener las fuerzas georgianas que estaban combatiendo en Abjasia. Por lo que, como digo, los fracasos de las fuerzas georgianas en Abjasia y el éxito de la rebelión de los triadistas se retroalimentarán entre sí. Y lógicamente, esta situación de división entre los propios georgianos les vendrá a los abjasios como anillo al dedo, que aprovecharán esta situación para avanzar por la zona montañosa del norte de Sujumi, tal y como estaban haciendo, hasta a lo largo de todo julio y agosto, hasta llegar a completar el cerco de la ciudad a principios de septiembre. Y en septiembre de 1993 será cuando los abjasios lleven a cabo su ofensiva final. Con un Sujumi ya completamente cercado, las fuerzas abjasias se dividirán en dos grupos. El primero se encargará de entrar en la propia capital y el segundo avanzará a lo largo de toda la carretera principal de Abjasia hasta llegar a la frontera con Georgia. Paralelamente a estos movimientos, un contingente abjasio que se encontraba en el enclave de Tquarcheli avanzará hacia la costa para cortar la carretera principal. Este contingente no tenía como misión conquistar y asegurar toda esa zona de costa, sino más bien llevar a cabo una guerra de guerrillas para dificultar la logística georgiana, hasta que llegasen las fuerzas abjasias que, partiendo desde Sujumi, estaban avanzando por la carretera principal hacia la frontera con Georgia. Las fuerzas abjasias avanzarán prácticamente sin dificultades y casi se podría decir que esta ofensiva final que llevaron a cabo los abjasios fue casi tan relámpago como la que llevaron inicialmente los georgianos en agosto de 1992. Mientras las fuerzas abjasias que pretendían tomar Sujumi por asalto, lo que harán será dividirse en pequeños grupos que irán edificio a edificio, calle a calle, asegurando y eliminando todos los pequeños grupos de combatientes georgianos que pudiera haber en la ciudad, hasta llegar al objetivo final, que será el último edificio en ser tomado por los abjasios, y no es otro que el propio Parlamento de Sujumi. Y a continuación os voy a poner otro vídeo más en el que se vea a las fuerzas abjasias tomando el Parlamento de la capital.
Bueno, estas imágenes que os he puesto son bastante impactantes. O sea, ver un parlamento ardiendo, completamente negro como consecuencia del incendio, ver a los combatientes abjasios disparando sus fusiles AK al aire, celebrando la victoria. No sé, por lo menos a mí son imágenes que la verdad es que me impactan bastante. Sujumi será tomada el 27 de septiembre de 1993 y el 30 de septiembre de 1993 los separatistas abjasios se dan con el control de prácticamente toda Abjasia, finalizando así el conflicto con una clara victoria secesionista abjasia. El único territorio de Abjasia que no llegarán a controlar los separatistas abjasios será este territorio que veis en el mapa, que se encuentra al noreste de Abjasia, que está en naranja, que se llama el Valle de Kodori, y este territorio estará en la práctica en manos de un señor de la guerra georgiano llamado Emzar Kvitsiani. Durante la guerra de 2008 entre Georgia y Rusia, Abjasia llevará a cabo una ofensiva para recuperar ese territorio y a partir de ese momento Abjasia pasará a controlar absolutamente todo el territorio que había controlado en su día la República Autónoma de Abjasia dentro de la Georgia soviética. El 30 de septiembre de 1993 es la fecha que podemos considerar como fin de la guerra, porque a partir de ese momento no va a haber más combates, pero oficialmente la paz no se firma hasta mayo de 1994, que es cuando ambas partes firman el llamado Acuerdo de Alto al Fuego y Separación de Fuerzas. Pero esperad, porque el 30 de septiembre había acabado la guerra de Abjasia, pero todavía continuaba la guerra civil georgiana, y los partidarios de Gamsajurdia estaban más fuertes que nunca. De hecho, viendo el éxito que tenía su movimiento, el propio Gamsajurdia volverá desde su exilio en Chechenia a finales de septiembre a encabezar el levantamiento ciadista. Y septiembre, quizás octubre, serán los meses cuando los ciadistas consigan controlar el mayor número de territorio que jamás hayan controlado a lo largo de la guerra civil. Será esta época cuando lleguen a controlar todo el territorio que veis en este mapa que está en verde. De hecho, habrá un momento en el que las fuerzas de Gamsajurdia se encuentren a las puertas de Kutaisi, que era la segunda ciudad más grande de Georgia, y además en caso de que esa ciudad cayese en manos de los ciadistas, el camino hacia Tiflis, la propia capital, les quedaba abierto, porque la carretera hacia Tiflis pasaba por esa ciudad. Y llegará un momento en el que Shevardnadze llegará a estar en un verdadero apuro. Pero el minuto de gloria que estaban teniendo los tviadistas iba a acabar pronto, porque claro, una vez acabó la guerra de Abjasia, todas las fuerzas georgianas que hasta ese momento habían estado combatiendo en Abjasia quedaban libres y ahora el presidente Shevardnadze podía usarlas en su lucha contra los partidarios de Gamsajurdia. Además, Shevardnadze contará con la ayuda de un aliado probablemente inesperado, y es que Shevardnadze pedirá ayuda a Rusia y Rusia acudirá en la ayuda de Shevardnadze. Espera. ¿Cómo? O sea, a ver, me estás diciendo que Rusia, la misma Rusia que había apoyado Osetia del Sur y que había estado apoyando indirectamente a Abjasia en su guerra con Georgia, contra la Georgia dirigida por Shevardnadze, ahora resulta que iba a acudir en ayuda de Shevardnadze. Pues sí, es un auténtico rompecabezas, lo sé. Claro, a ver, al final la política exterior de Rusia se basaba, y se basa también hoy en día, en defender sus intereses como Estado. Entonces, en Abjasia y en Osetia del Sur, Rusia apoyó a lo que más le convenía, que era Abjasia y Osetia del Sur. Pero entre Shevardnadze y Gamsajurdia,
Shevardnadze era el mal menor para Rusia, porque aunque Shevardnadze fuese también un nacionalista georgiano en la práctica, por lo menos era algo más pragmático que Gamsajurdia. Entonces, para Rusia, entre los dos, era la opción menos mala. Y lo más irónico, por así decirlo, es que hoy en día en Georgia hay muchos sectores que acusan a Rusia de haber llevado en su día a cabo una intervención militar directa en Abjasia en apoyo a los abjasios, cosa que no existió nunca. Sí que existió un apoyo indirecto a Abjasia y aquí hemos sido los primeros en decirlo, pero no hubo ninguna intervención militar directa. Y ni en Osetia del Sur tampoco. Y la única intervención militar directa rusa que hubo en Georgia en los años 90 fue precisamente para blindar a Shevardnadze frente a sus enemigos políticos internos, que eran los partidarios de Gamsajurdia. Ironías de la vida. Pero bueno, ya sabéis, así es la política. ¿Y en qué consistió la intervención militar directa rusa que hubo en Georgia? Bueno, pues fue una intervención militar bastante reducida, el ejército ruso no combatió a gran escala y enlazando con la actualidad y leyendo sobre esta intervención militar, a mí me recuerda mucho a la intervención militar que hubo en enero de 2022, me parece que fue, en Kazajistán por parte de la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es básicamente la OTAN de Rusia, que, bueno, no sé si os acordáis, pero un mes antes de que empezase todo el tema de Ucrania, hubo unas protestas violentas en Kazajistán, algunos hablan de que hubo una especie de golpe de Estado encubierto, y entonces el gobierno de Kazajistán pues pidió ayuda a la OTSC, organización a la que también pertenece Kazajistán, para que le ayudasen. Y entonces pues las tropas rusas, no solo rusas, sino también rusas, armenias, pero principalmente rusas, lo que hicieron fue desplegarse en la infraestructura crítica, como en los aeropuertos, y simplemente se encargaron de defender esa infraestructura, mientras las fuerzas propiamente kazajas fueron las que se encargaron de acabar con la rebelión. Que como digo, incluso a día de hoy, pues todavía no está 100% claro qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno. Y como digo, la intervención militar rusa que hubo en Georgia a finales de 1993 fue muy parecida a esta otra que hubo hace poco. Básicamente lo que hizo Rusia fue desplegar a la infantería de marina de la flota del Mar Negro en Poti y en otras ciudades de Megrelia para que protegiesen los puntos estratégicos, mientras eran las fuerzas propiamente georgianas las que se encargaban de acabar con la rebelión civilista. Y entonces, a lo largo de todo octubre y noviembre de 1993, las fuerzas georgianas lograrán acabar con la resistencia mostrada por los partidarios de Gamsajurdia y recuperarán el control de toda esta región. Y a Gamsajurdia, que recordemos había vuelto en septiembre para encabezar la rebelión civilista, no le quedará otra que esconderse en las zonas montañosas de esta zona, de esta región, y rezar para que los georgianos no le capturasen. Entonces Gamsajurdia conseguirá esquivar a las fuerzas georgianas a lo largo de todo el mes de diciembre, pero el propio Gamsajurdia era perfectamente consciente de que tarde o temprano las fuerzas georgianas le iban a capturar. Entonces Gamsajurdia en ese momento había tocado fondo, porque además físicamente no estaba bien alimentado, había estado enfermo y no había tenido acceso a ningún medicamento. Y entonces Gamsajurdia tomará una decisión drástica. Se pegará un tiro. Y fin, con el suicidio de Gamsajurdia el 31 de diciembre de 1993, acababa también la Guerra Civil Georgiana. Hay distintas versiones de su muerte. Algunos dicen que Gamsajurdia no se suicidó, sino que le suicidaron. Pero han pasado ya 30 años desde la muerte de Gamsajurdia. Ha habido un montón de investigaciones y sí que parece ser cierta la versión de que fue el propio Gamsajurdia el que se suicidó. Y así acabó la Guerra Civil Georgiana, y con el fin de la Guerra de Abjasia y de la Guerra Civil Georgiana acabaron todos los conflictos que hubo en Georgia en los años 90. Y así se fraguó la situación que, exceptuando pequeños cambios que se producirán tras la Guerra de Osetia del Sur de 2008, perdura a día de hoy. Y bueno, hasta ahora hemos tratado la guerra desde un punto de vista militar y un punto de vista político. Seguramente lo que os haya contado os haya parecido ameno, os haya parecido interesante, pero no creo que ninguno hayáis pensado eso. Pero por si acaso, desde luego lo último que pretendía yo era frivolizar.
porque no hay que olvidar que en todas las guerras, esto era una guerra, y en todas las guerras la principal víctima siempre es la población civil. O sea, que tampoco quiero que la gente vea este vídeo y diga, joder, cómo mola, como si estuviésemos jugando a soldaditos. No, no, no. O sea, aquí hubo gente que murió, que no tenía ninguna culpa de nada, hubo gente que perdió sus casas, hubo gente que se vio forzada a emigrar, hubo mujeres violadas, hubo gente que pisó una mina y perdió la pierna, todo el mundo, prácticamente todo el mundo perdió a algún ser querido. Entonces, por eso digo que con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Y es verdad que en todas las guerras la población civil siempre sufre y casi siempre es la que más sufre. Pero sin tampoco querer entrar en una competición, en determinadas guerras la población civil sufre más que en otras. Y en esta guerra la situación de la población civil será, desgraciadamente, peor que la media. En cuanto a las cifras de muertos, desaparecidos, heridos que hubo durante la guerra en los dos bandos, como siempre, pues no tenemos datos exactos, porque nunca existen datos exactos. Así que bueno, la única referencia que tenemos son las cifras oficiales que da cada uno de los dos bandos. Entonces, según las cifras oficiales que da el bando georgiano, hubo 4.000 muertos, tanto civiles como militares. Las cifras oficiales que da el bando georgiano no distinguen. Hubo 10.000 heridos y hubo 1.000 desaparecidos. Por parte de Abjasia, según las cifras oficiales que dio el bando abjasio, hubo 2.220 militares muertos. Aquí el bando abjasio sí que distingue entre militares muertos y civiles muertos. Hubo 1.820 civiles muertos. Hubo 8.000 heridos, tanto civiles como militares, y hubo 122 desaparecidos. Pero lo peor de la guerra a nivel humanitario fue que más de 250.000 habitantes, en su mayoría georgianos, aunque no solo, se vieron obligados a abandonar Abjasia, se vieron forzados a irse de lo que hasta entonces había sido su casa. Y es que hay que tener en cuenta que, según el censo de 1989, que fue el último que se llevó a cabo en Abjasia antes de la guerra, en Abjasia vivían en ese momento 525.061 habitantes. Y durante la guerra, 250.000 personas, literalmente la mitad de la población, tuvo que irse de ahí. Me vais a permitir la expresión, pero es que a mí esto me parece una puta barbaridad. Y es que cuando los georgianos lanzaron su ofensiva sobre Abjasia, la ofensiva no consistía únicamente en avances militares y punto, sino que iba acompañada de saqueos, en ocasiones de asesinatos, en ocasiones de otro tipo de abusos sobre la población civil. En ocasiones la artillería no distinguía un objetivo militar de un objetivo civil. Y luego cuando los abjasios se reorganicen y lancen sus propias ofensivas para recuperar el territorio que habían tomado los georgianos, harán exactamente lo mismo. No hubo ninguna diferencia entre lo que hizo un bando y lo que hizo otro. Ahora bien, como digo, con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Pero aunque solo sea porque los abjasios ganaron la guerra, que a ver, ya os digo yo que si Georgia hubiese ganado la guerra, habríamos tenido la misma situación, pero a la inversa. Pero al final, la mayor parte de la población que se vio forzada a huir fueron los georgianos que vivían en Abjasia. Que a ver, que de esas 250.000 personas que dejaron el país, no todos eran georgianos. También había abjasios, rusos, armenios, que huyeron a Rusia o a Armenia por el miedo probablemente justificado a lo que les podían hacer las fuerzas georgianas y a lo que en la práctica hicieron en numerosas ocasiones cuando avanzaron sobre Abjasia. Y también hubo georgianos que se fueron durante la guerra y luego volvieron. Pocos, es verdad, pero alguno hubo. Pero la gran mayoría de las 250.000 personas que acabaron abandonando Abjasia eran georgianos. Así pues, desgraciadamente, esta fue la triste situación que vivió la población civil de Abjasia. En cuanto a las cifras de bajas militares y de víctimas civiles que hubo en la guerra civil georgiana, he intentado buscar información, pero no he encontrado datos acerca de las bajas que hubo en esta contienda. Pero seguramente tampoco fuesen pocas. En cuanto a la bibliografía empleada tanto para hacer este vídeo como el anterior, además del libro que ya cité en su día,
en el vídeo de la llegada de los nacionalistas al poder y de la guerra de Osetia del Sur, que es bajo la bandera de la democracia, guerras y conflictos en las ruinas de la Unión Soviética, del periodista militar ruso Yevgeny Norin. La otra fuente que he utilizado es un documental georgiano titulado Cómo cayó Sujumi, que principalmente trata este conflicto desde un punto de vista militar. De hecho, algunos vídeos que os he puesto en el vídeo anterior y en este están sacados de ese documental. Además, así tenemos en cuenta dos fuentes que muestran dos puntos de vista, tanto el pro-abjasio como el pro-georgiano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo dejaremos los temas militares de lado y nos meteremos un poco más en política, porque hablaremos de cómo será Georgia bajo la administración Shevardnadze y de la revolución de las rosas que derrocará a Shevardnadze y llevará al poder a Mikhail Saakashvili. Así que nada, suficiente por hoy. Muchas gracias y un saludo a todos.